Magnate ve a su exesposa en el centro comercial después de 15 años, acompañada de gemelas idénticas a el Carlos Mendoza, el magnate de las telecomunicaciones, caminaba con paso firme por los pasillos relucientes del centro comercial. Su rostro, aunque atractivo, mostraba líneas de preocupación y cansancio que ni siquiera su exitosa carrera podía borrar. Consultó su reloj de oro, un gesto habitual que denotaba su obsesión por el tiempo y la puntualidad. Todavía tengo 15 minutos antes de la reunión, pensó, aflojando ligeramente su corbata de seda. Sus ojos vagaron por las tiendas, sin realmente ver nada. Para Carlos, este lugar era solo otro escenario para cerrar negocios, no un sitio de esparcimiento. Sin embargo, algo en el ambiente le provocaba una extraña inquietud, como si el destino estuviera a punto de jugarle una mala pasada. Mientras se dirigía hacia el café donde se reuniría con sus socios, Carlos no pudo evitar que su mente divagara hacia el pasado. 15 años habían pasado desde la última vez que pisó este centro comercial con un propósito personal. 15 años desde que... De repente, una risa cristalina cortó el hilo de sus pensamientos. Carlos se detuvo en seco, su corazón dando un vuelco inexplicable. Esa risa le resultaba dolorosamente familiar. No puede ser, murmuró para sí mismo, girándose lentamente hacia el origen del sonido. Y allí, a unos metros de distancia, como una aparición salida de sus recuerdos más profundos, estaba ella. Elena, su exesposa, tan hermosa como el día en que la conoció, pero con una suavidad en sus rasgos que solo los años podían otorgar. Carlos sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Los sonidos del centro comercial se desvanecieron, y todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de su propio corazón. Pero no fue la visión de Elena lo que lo dejó sin aliento. Fueron las dos jóvenes que la acompañaban. Dos adolescentes, casi idénticas entre sí, reían y charlaban animadamente con Elena. Y con cada gesto, cada sonrisa, Carlos veía reflejado su propio rostro de juventud. «Dios mío», susurró, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significa esto? La reunión de negocios, tan crucial hace unos minutos, se desvaneció de su mente. Carlos Mendoza, el hombre que siempre tenía el control, se encontró de repente en territorio desconocido, enfrentando una verdad que nunca imaginó posible. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de su asistente. «Cancela la reunión», dijo con voz ronca. Surgió algo personal. Guardando el teléfono, Carlos tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Con el corazón latiéndole con fuerza, comenzó a seguir discretamente a Elena y las dos jóvenes, adentrándose en un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y su pasado. El eco de los gritos resonaba en su cabeza como si hubiera sido ayer. «Ya no puedo más, Carlos». La voz de Elena, quebrada por el llanto, resonaba en la opulenta sala de estar de su mansión. ¿Es que no lo entiendes? Estás destruyendo todo lo que tenemos. Carlos se vio a sí mismo, más joven pero con la misma determinación férrea en los ojos, respondiendo con frialdad, «Lo que estoy construyendo nos dará todo lo que siempre hemos soñado, Elena». ¿Por qué no puedes entenderlo? ¿Todo lo que hemos soñado? Elena soltó una risa amarga. Lo único que veo es un hombre obsesionado con el poder y el dinero, olvidando lo verdaderamente importante. El Carlos del presente sintió una punzada de dolor al recordar cómo había ignorado las lágrimas de Elena, cómo había descartado sus palabras como simples quejas sin fundamento. «Si no puedes apoyarme en esto, quizás sea mejor que tomemos caminos separados», se escuchó decir a sí mismo, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera pensarlas realmente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. «Tienes razón, Carlos», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Es mejor que tomemos caminos separados. Pero hay algo que necesitas saber». Pero el Carlos del pasado, cegado por su ambición y orgullo, levantó una mano para detenerla. «No quiero oír más, Elena. Ya tomaste tu decisión». De vuelta en el presente, Carlos sintió que el aire se le escapaba de los pulmones.
¿Qué había intentado decirle Elena aquel día? ¿Acaso? Sus ojos se posaron nuevamente en las dos jóvenes que acompañaban a su exesposa. El parecido era innegable, y una sensación de vértigo se apoderó de él. No puede ser, murmuró para sí mismo, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Es posible que? La duda se clavó en su pecho como una daga, mientras seguía los pasos de Elena y las chicas. Cada risa, cada gesto de las jóvenes era como un eco de su propio pasado, un reflejo de lo que pudo haber sido. Carlos Mendoza, el hombre que siempre había tenido todas las respuestas, se encontraba ahora lleno de preguntas. Y con cada paso que daba, siguiendo a esa familia que podría ser la suya, sentía que se acercaba a una verdad que podría cambiar su vida para siempre. Con el corazón latiendo desbocado y la mente en un torbellino de posibilidades, Carlos se adentró más en el centro comercial, decidido a descubrir la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera. ¿En qué me he convertido?, se preguntó en voz baja, notando por primera vez las profundas líneas de expresión en su rostro, testigos silenciosos de años de estrés y soledad. Los últimos 15 años pasaron ante sus ojos como una película acelerada. Vio reuniones interminables, contratos millonarios, viajes en jet privado, pero en ninguna de esas imágenes había una sonrisa genuina, una conexión real. «Señor Mendoza, ¿necesita algo?». La voz de su asistente personal lo sacó de sus pensamientos. Carlos ni siquiera se había dado cuenta de que había marcado su número. «No, Javier. Cancela todas mis citas de hoy y mañana». Surgió algo personal. «Pero señor, la fusión con Tech Global». «Puede esperar», interrumpió Carlos con firmeza. «Hay cosas más importantes que el dinero». Colgó el teléfono, sorprendido por sus propias palabras. ¿Desde cuándo Carlos Mendoza, el tiburón de los negocios, pensaba que algo era más importante que un trato multimillonario? Con renovada determinación, retomó su discreto seguimiento. Elena y las jóvenes se habían detenido en una heladería. Carlos se acercó lo suficiente para escuchar su conversación, ocultándose tras una gran planta decorativa. «Mamá, ¿por qué nunca nos hablas de papá?», preguntó una de las chicas, revolviendo distraídamente su helado. Elena suspiró, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Sofía, ya hemos hablado de esto. Tu padre, él tomó sus decisiones». «Pero ni siquiera sabemos cómo es», intervino la otra joven. «¿No crees que tenemos derecho a conocerlo?». «Lucía, a veces las cosas son complicadas», respondió Elena con suavidad. «Quizás algún día». Carlos sintió que el corazón se le encogía. Sofía y Lucía. Sus hijas. No había duda ahora. 15 años perdidos, 15 años de recuerdos, risas y lágrimas que nunca podría recuperar. Una mezcla de emociones lo invadió: culpa, rabia consigo mismo, un profundo dolor y, sorprendentemente, una chispa de esperanza. ¿Sería posible enmendar tanto daño? Sin darse cuenta, dio un paso adelante, haciendo crujir una rama seca bajo su zapato. Las tres mujeres se giraron al unísono, y por un instante que pareció eterno, los ojos de Carlos se encontraron con los de Elena. El reconocimiento, la sorpresa y una mezcla de emociones indescriptibles cruzaron el rostro de su exesposa. Las jóvenes, confundidas, miraban alternativamente a su madre y al extraño que parecía haberlas estado observando. ¿Carlos? La voz de Elena era apenas un susurro, pero para Carlos sonó como un trueno en medio del bullicio del centro comercial. El momento de la verdad había llegado. Con el corazón latiendo desbocadamente, Carlos dio un paso más hacia la familia que nunca supo que tenía, consciente de que las próximas palabras que pronunciara podrían cambiarlo todo. «Elena», logró decir, su voz ronca por la emoción. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». «Mamá, ¿quién es este señor?», preguntó Sofía, rompiendo el tenso silencio. Elena parpadeó, saliendo de su estupor. «Niñas, por favor, esperen aquí un momento», dijo con voz temblorosa. «Necesito hablar con este caballero». Carlos sintió que su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo.
Elena se acercó a él, sus ojos una mezcla de emociones indescifrables. ¿Qué haces aquí, Carlos?, susurró ella, lo suficientemente bajo para que las chicas no pudieran oírla. Yo, tenía una reunión, respondió él, dándose cuenta de lo absurdo que sonaba. Elena, esas chicas. Son tus hijas, completó ella, con una mezcla de dolor y resignación en su voz. Las hijas que nunca quisiste saber que existían. Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Elena soltó una risa amarga. ¿Decirte? Lo intenté, Carlos. Aquel último día, cuando me dijiste que tomáramos caminos separados. Intenté decírtelo, pero no quisiste escuchar. Los recuerdos inundaron la mente de Carlos. Aquella conversación final, las palabras de Elena que había interrumpido. Todo cobraba un nuevo y doloroso sentido. Dios mío, Elena, murmuró, pasándose una mano por el rostro. Yo no sabía. Si hubiera sabido. ¿Qué, Carlos?, lo interrumpió ella, con un destello de fuego en sus ojos. ¿Habrías sido diferente? ¿Habrías dejado de lado tu preciosa empresa por nosotras? Carlos abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Habría sido diferente? ¿Realmente habría cambiado algo saberlo? Mientras luchaba por encontrar una respuesta, notó que Sofía y Lucía los observaban intensamente desde la mesa. Sus ojos, tan parecidos a los suyos, estaban llenos de preguntas no formuladas. Elena, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, dame la oportunidad de conocerlas. De intentar ser el padre que nunca fui. Elena lo miró fijamente, buscando en sus ojos algún indicio de la sinceridad que tanto había echado de menos años atrás. No es tan simple, Carlos, respondió ella con suavidad. Han pasado 15 años. No puedes simplemente aparecer en sus vidas y esperar que todo esté bien. Lo sé, asintió él, sintiendo el peso de cada año perdido. Pero tengo que intentarlo. Por favor, Elena. Dame una oportunidad. En ese momento, Lucía se acercó a ellos, su curiosidad superando su cautela. Mamá, dijo, mirando a Carlos con una mezcla de recelo y fascinación. ¿Quién es él realmente? Elena cerró los ojos por un momento, tomando una profunda respiración. Cuando los abrió, miró a Carlos con una expresión que mezclaba determinación y una pizca de esperanza. Lucía, dijo suavemente, este es Carlos Mendoza. Él es tu padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió que el mundo se detenía mientras esperaba la reacción de su hija. ¿Cómo respondería esta joven al hombre que nunca había estado en su vida? ¿Habría alguna posibilidad de construir un puente sobre el abismo de 15 años de ausencia? Con el corazón en la garganta, Carlos se preparó para enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas y el incierto futuro que se abría ante él. Carlos sintió como si cada palabra fuera un puñal clavándose en su pecho. Intentó hablar, pero las palabras se negaban a salir. Elena intervino, su voz suave pero firme. Niñas, es complicado. Quizás deberíamos hablar de esto en un lugar más privado. Pero Lucía, recuperándose de la sorpresa inicial, dio un paso adelante. Sus ojos escudriñaban el rostro de Carlos, buscando algo, cualquier cosa que pudiera conectarla con este extraño que decía ser su padre. ¿Por qué?, preguntó simplemente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué nunca nos buscaste? La pregunta golpeó a Carlos con la fuerza de un huracán. Sintió que le faltaba el aire, que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo explicar 15 años de ausencia? ¿Cómo justificar lo injustificable? Yo. Comenzó, su voz ronca por la emoción. No sabía. Nunca supe que existían. Si lo hubiera sabido. ¿Qué?, interrumpió Sofía, su voz cargada de emoción. ¿Habrías sido diferente? ¿Habrías estado ahí para nosotras? Carlos miró a Elena, buscando ayuda,
pero ella simplemente le devolvió la mirada, dejando claro que esta era su batalla para luchar. No lo sé, admitió finalmente, la honestidad pesando en cada palabra. No puedo cambiar el pasado. Pero estoy aquí ahora, y quiero conocerlas. Si me dan la oportunidad. Un silencio tenso se apoderó del grupo. Los transeúntes del centro comercial pasaban a su alrededor, ajenos al drama que se desarrollaba en medio de ellos. Lucía, que había permanecido en silencio, dio otro paso hacia Carlos. Su expresión era indescifrable, una mezcla de curiosidad y cautela. «Tenemos tu nariz», dijo de repente, su voz suave pero firme. «Y tus ojos». Carlos sintió que su corazón se saltaba a un latido. «Sí», logró decir, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Y la sonrisa de su madre. Por un breve momento, una chispa de algo, reconocimiento. Aceptación, brilló en los ojos de Lucía. Pero Sofía no estaba lista para bajar la guardia. «Esto no cambia nada», dijo, tomando la mano de su hermana. «No puedes simplemente aparecer después de 15 años y esperar que te recibamos con los brazos abiertos». Elena intervino nuevamente, su voz calmada pero firme. «Niñas, sé que esto es mucho para procesar. ¿Qué les parece si vamos a casa y hablamos de esto con calma?» Carlos sintió que su corazón se hundía. ¿Era este el final? ¿Había perdido su oportunidad antes incluso de tenerla realmente? Pero entonces, Lucía habló de nuevo, su voz apenas audible. Tal vez podríamos escuchar lo que tiene que decir». Sofía miró a su hermana con sorpresa, pero no dijo nada. Elena asintió lentamente, sus ojos encontrándose con los de Carlos. «Está bien», dijo Elena. «Pero vamos a hacer esto a nuestro ritmo. Las niñas deciden cómo y cuándo». Carlos asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Este era solo el comienzo, y el camino por delante estaba lleno de incertidumbre. Pero mientras miraba a sus hijas, vio un reflejo de sí mismo en sus ojos, y supo que haría todo lo posible por ganar su confianza y su amor. «Gracias», dijo suavemente, su voz cargada de emoción. «Les prometo que no las defraudaré. No esta vez». Y con esas palabras, Carlos Mendoza dio el primer paso en un viaje que cambiaría su vida para siempre, un viaje hacia la redención y el descubrimiento de lo que realmente significa ser un padre. Mientras avanzaban, Carlos no podía evitar observar cada detalle de sus hijas. El modo en que Sofía caminaba con determinación, tan parecido a su propia manera de moverse en las salas de juntas. La forma en que Lucía inclinaba ligeramente la cabeza cuando pensaba, un gesto que reconoció como propio. Cada pequeño detalle era como una puñalada de culpa y asombro. Al llegar al estacionamiento, Elena se detuvo y se giró hacia Carlos. «Síguenos en tu auto», dijo con voz firme. «Hablaremos en casa». Carlos asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Mientras se dirigía a su propio vehículo, pudo escuchar a Sofía susurrar a su madre: «¿Estás segura de esto, mamá? ¿Y si solo quiere hacernos daño?». El corazón de Carlos se encogió al escuchar esas palabras. ¿Cómo podría demostrarles que sus intenciones eran sinceras? Durante el trayecto a la casa de Elena, Carlos luchaba contra una tormenta de dudas y miedos. ¿Y si las niñas lo rechazaban completamente? ¿Y si Elena decidía que era mejor mantenerlo alejado? ¿Cómo podría compensar 15 años de ausencia? Al llegar a una modesta pero acogedora casa en los suburbios, tan diferente de su lujoso ático en el centro de la ciudad, Carlos aparcó y respiró profundamente antes de salir del auto. Elena y las gemelas lo esperaban en la entrada. «Pasen», dijo Elena, abriendo la puerta. «Estaremos más cómodos en la sala». Una vez dentro, el contraste con su propia vida se hizo aún más evidente para Carlos. Fotos de las gemelas en diferentes etapas de su crecimiento adornaban las paredes. Trofeos escolares, dibujos infantiles, todo hablaba de una vida familiar que él nunca había experimentado. Se sentaron en la sala, Carlos en un sillón frente a Elena y las gemelas en el sofá. El silencio se extendió por unos momentos, hasta que finalmente, Lucía habló: «Porque ahora,
preguntó, su voz mezclando curiosidad y desconfianza. ¿Por qué después de tanto tiempo? Carlos tragó saliva, buscando las palabras correctas. La verdad es que, no sabía de su existencia hasta hoy. Cuando las vi en el centro comercial, fue como si el mundo se detuviera. De repente, todo lo que creía importante en mi vida perdió sentido. Sofía, que había mantenido una expresión dura hasta ese momento, pareció suavizarse ligeramente. ¿Nunca supiste de nosotras? ¿Ni siquiera sospechaste? Carlos miró a Elena, quien asintió levemente, dándole permiso para continuar. Cuando tu madre y yo nos separamos, comenzó, su voz quebrada por la emoción, estaba tan cegado por mi ambición que no vi lo que realmente importaba. Elena intentó decirme, pero yo, no quise escuchar. Es el mayor error de mi vida, y lo lamentaré siempre. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carlos, algo que no había permitido en años. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero si me dan la oportunidad, quiero ser parte de sus vidas. Quiero conocerlas, apoyarlas, ser el padre que debía haber sido desde el principio. Lucía y Sofía intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellas. Elena observaba en silencio, permitiendo que sus hijas procesaran la situación. Finalmente, Sofía habló, su voz mezclando cautela y una pizca de esperanza. ¿Cómo sabemos que no nos abandonarás de nuevo? ¿Qué garantía tenemos de que esto no es solo un capricho pasajero? La pregunta golpeó a Carlos con fuerza. Sabía que no tenía una respuesta fácil, pero también sabía que este era el momento de la verdad. Su respuesta podría determinar el curso de su relación con sus hijas. Con el corazón latiendo fuertemente, Carlos se preparó para dar la respuesta más importante de su vida, consciente de que sus palabras podrían abrir la puerta a una nueva vida o cerrarla para siempre. Sofía, Lucía, comenzó, su voz temblando ligeramente, tienen toda la razón en dudar de mí. No tengo garantías que ofrecerles, solo mi palabra y mis acciones de aquí en adelante. Pero les prometo esto, cada día, cada hora, cada minuto que me permitan estar en sus vidas, lo dedicaré a demostrarles que son lo más importante para mí. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Sé que suena difícil de creer, pero descubrirlas hoy ha cambiado todo. Me ha hecho darme cuenta de lo vacía que ha sido mi vida, de lo equivocado que he estado todos estos años. Lucía, que había permanecido en silencio, intervino con una voz suave pero firme. ¿Y tu trabajo? ¿Tus empresas? Hemos leído sobre ti en los periódicos. Siempre estás ocupado, siempre viajando. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era cierto, su vida había sido un torbellino constante de reuniones, viajes y negociaciones. Pero ahora, mirando a sus hijas, todo eso parecía tan insignificante. Tienes razón, Lucía, admitió. Mi vida ha girado en torno a mi trabajo. Pero eso cambia hoy. Estoy dispuesto a dejarlo todo si es necesario. Nada, absolutamente nada, es más importante que ustedes. Elena, que había estado observando en silencio, no pudo evitar una expresión de sorpresa ante estas palabras. El Carlos que ella había conocido nunca habría considerado abandonar su imperio empresarial. Sofía, sin embargo, no estaba convencida del todo. Palabras bonitas, dijo, cruzándose de brazos. Pero, ¿cómo sabemos que no es solo la emoción del momento? ¿Qué pasará cuando te des cuenta de que ser padre no es tan emocionante como cerrar un gran negocio? Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La pregunta de Sofía era válida y dolorosa. ¿Cómo podía demostrarles que estaba verdaderamente comprometido? No puedo borrar el pasado, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Pero puedo prometerles esto, a partir de hoy, cada decisión que tome, cada acción que realice, será pensando en ustedes. Les pido la oportunidad de demostrárselo día a día. No les pido que me acepten como su padre de inmediato, solo que me permitan estar cerca, conocerlas, y que me conozcan a mí. Se levantó lentamente y,
En un gesto que sorprendió incluso a Elena, se arrodilló frente a sus hijas. Sofía, Lucía, sé que no merezco su perdón ni su confianza. Pero les suplico que me den la oportunidad de ganarlos. Les prometo que no las defraudaré. No esta vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las gemelas intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellas. Elena observaba la escena con una mezcla de emociones en su rostro, desde la cautela hasta una chispa de esperanza que no había sentido en años. Finalmente, Lucía habló, su voz apenas un susurro: quizás podríamos intentarlo. Poco a poco. Sofía asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Pero al primer indicio de que nos estás fallando. Lo entiendo, interrumpió Carlos, una sonrisa temblorosa formándose en sus labios. Y les juro que no desperdiciaré esta oportunidad. Haré todo lo que esté en mis manos para ser el padre que merecen. Mientras se ponía de pie, Carlos sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos incómodos. Pero por primera vez en años, sentía que su vida tenía un verdadero propósito. Elena, observando la escena, no pudo evitar que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Bien, dijo, rompiendo el momento. Creo que esto merece un café. ¿Por qué no pasamos a la cocina y seguimos hablando? Mientras la familia se dirigía a la cocina, Carlos se dio cuenta de que estaba dando los primeros pasos en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Un viaje hacia la redención, el perdón y el descubrimiento del verdadero significado de la familia. Mientras Elena servía el café, Lucía comenzó a sacar galletas de una lata decorada, colocándolas en un plato con un cuidado que le recordó a Carlos su propia meticulosidad en los negocios. Sofía, por su parte, se movía con una confianza que le resultaba extrañamente familiar. Entonces, comenzó Sofía, rompiendo el silencio mientras todos se sentaban alrededor de la mesa de la cocina: ¿qué quieres saber de nosotras? Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Esta era su oportunidad de conocer a sus hijas, de recuperar aunque sea una fracción del tiempo perdido. Todo, respondió con sinceridad. Quiero saberlo todo. Sus gustos, sus sueños, sus miedos. Lucía intercambió una mirada con su hermana antes de hablar. Bueno, yo toco el violín, dijo con una tímida sonrisa. Empecé hace 5 años y... Es una prodigio, interrumpió Elena con orgullo. Ha ganado varios concursos regionales. Carlos sintió una punzada de dolor al darse cuenta de cuánto se había perdido, pero lo ocultó con una sonrisa. Eso es maravilloso, Lucía. Me encantaría escucharte tocar algún día. Sofía, no queriendo quedarse atrás, añadió: yo estoy en el equipo de debate del colegio. El año pasado llegamos a las finales nacionales. Impresionante, dijo Carlos, reconociendo en Sofía la misma habilidad para la argumentación que él había utilizado tantas veces en sus negociaciones. Deben haber sacado la inteligencia de su madre. Elena soltó una pequeña risa. No les quites mérito, Carlos. Tienen mucho de ti también, aunque no lo creas. Mientras la conversación fluía, Carlos notaba pequeños detalles que le robaban el aliento. La forma en que Lucía arrugaba la nariz cuando reía, idéntica a como lo hacía su abuela. El gesto pensativo de Sofía, tan parecido al suyo propio. Cada descubrimiento era como un tesoro y un recordatorio de lo que se había perdido. De repente, Lucía preguntó: ¿y tú? ¿Cómo eras cuando tenías nuestra edad? La pregunta tomó a Carlos por sorpresa. Se dio cuenta de que nunca había hablado realmente de su juventud con nadie. Yo, bueno, era bastante diferente de lo que soy ahora, comenzó, su voz teñida de nostalgia. Crecí en un barrio humilde, soñando con cambiar el mundo. Era un idealista, creía que con trabajo duro y determinación podría lograrlo todo. ¿Y lo lograste?, preguntó Sofía, su tono mezclando curiosidad y un toque de desafío. Carlos miró a su alrededor, a la modesta pero acogedora cocina, a las caras de sus hijas y de Elena.
Creí que sí, respondió con honestidad. Construí un imperio empresarial, gané más dinero del que podría gastar en varias vidas. Pero mirando atrás, me doy cuenta de que perdí de vista lo verdaderamente importante. Un silencio cargado de emociones llenó la cocina. Elena, que había estado observando la interacción, intervino suavemente: las personas cambian, niñas. A veces necesitamos perder algo valioso para darnos cuenta de lo que realmente importa. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Tienen razón en dudar de mí, dijo, mirando a sus hijas. He cometido muchos errores. Pero les prometo que, si me dan la oportunidad, dedicaré el resto de mi vida a ser el padre que merecen. Sofía y Lucía intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellas. Finalmente, Lucía habló: supongo que todos merecemos una segunda oportunidad, ¿verdad? Sofía asintió lentamente. Pero tendrás que ganártela, añadió, su voz firme pero no hostil. Carlos sintió que una ola de esperanza lo inundaba. Lo haré, prometió, su voz cargada de emoción. Haré todo lo que esté en mis manos para ganarme su confianza y su cariño. Mientras la conversación continuaba, Carlos se dio cuenta de que estaba viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. Cada palabra, cada gesto, cada risa compartida era un paso hacia la construcción de una relación que nunca creyó posible. Y aunque el camino por delante sería largo y difícil, por primera vez en años, Carlos Mendoza sentía que estaba exactamente donde debía estar. En un momento de pausa, mientras Elena recogía las tazas vacías, Carlos se encontró transportado 15 años atrás, a aquel fatídico día que había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Elena, dijo suavemente, su voz apenas un susurro. ¿Podríamos hablar un momento, a solas? Elena lo miró, una mezcla de sorpresa y cautela en sus ojos. Asintió lentamente. Niñas, ¿por qué no van a sus habitaciones un rato? Necesito hablar con su padre. Sofía y Lucía intercambiaron miradas, pero obedecieron sin protestar, dejando a Carlos y Elena solos en la cocina. Un silencio tenso se instaló entre ellos, cargado de años de palabras no dichas y emociones reprimidas. Carlos se pasó una mano por el cabello, buscando las palabras adecuadas. Elena, yo. Comenzó, su voz quebrándose ligeramente. No puedo dejar de pensar en aquel día. Cuando intentaste decirme sobre las niñas y yo no quise escuchar. Elena lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y resignación. Carlos, eso quedó en el pasado. No podemos cambiar lo que sucedió. Lo sé, respondió él, acercándose un paso. Pero necesito que sepas cuánto lo lamento. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpió Elena, su voz firme pero no cruel. Y quizás sea mejor así. El Carlos de hace 15 años no estaba listo para ser padre. Las palabras golpearon a Carlos con fuerza. Tienes razón, admitió, sintiendo el peso de la verdad en cada sílaba. Era un idiota egoísta, obsesionado con el éxito y el dinero. Pero Elena, te juro que he cambiado. Ver a las niñas hoy, es como si todo mi mundo se hubiera puesto del revés. Elena lo observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. ¿Y qué piensas hacer ahora, Carlos? ¿Crees que puedes simplemente entrar en sus vidas y que todo estará bien? Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No, sé que no será fácil. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Quiero ser parte de sus vidas, Elena. Quiero conocerlas, apoyarlas, ser el padre que debía haber sido desde el principio. ¿Y tu empresa?, preguntó Elena, arqueando una ceja. ¿Tus viajes constantes, tus reuniones interminables? Todo eso puede esperar, respondió Carlos con convicción. Si es necesario, lo dejaré todo. Nada es más importante que Sofía y Lucía. Elena lo miró fijamente, buscando en sus ojos cualquier señal de duda o falsedad. Después de lo que pareció una eternidad, soltó un suspiro. Carlos, no puedo prometerte nada.
Las niñas son quienes deben decidir si quieren que formes parte de sus vidas. Pero si realmente estás dispuesto a hacer el esfuerzo, a estar ahí para ellas de verdad. Lo estoy, interrumpió Carlos, su voz cargada de emoción. Te lo juro, Elena. Haré todo lo que esté en mis manos para ganarme su confianza y su cariño. Elena asintió lentamente. Bien, dijo finalmente. Entonces supongo que tendremos que encontrar una manera de hacer que esto funcione. En ese momento, un ruido proveniente del pasillo llamó su atención. Sofía y Lucía estaban de pie en la entrada de la cocina, sus expresiones una mezcla de esperanza y cautela. ¿Es cierto?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. ¿De verdad quieres ser parte de nuestras vidas? Carlos sintió que su corazón se expandía en su pecho. Con lágrimas en los ojos, asintió. Más que nada en el mundo, respondió, su voz quebrándose por la emoción. Sofía dio un paso adelante, su expresión seria pero no hostil. No será fácil, advirtió. Tendrás que demostrar que lo dices en serio. Lo sé. Respondió Carlos, enderezándose. Y estoy listo para el desafío. Si me dan la oportunidad, les prometo que haré todo lo posible para ser el padre que merecen. Un silencio cargado de expectativa llenó la cocina. Elena, Sofía y Lucía miraban a Carlos, evaluando su sinceridad. Y en ese momento, Carlos Mendoza supo que estaba al borde de un nuevo capítulo en su vida, uno que prometía ser el más desafiante y gratificante de todos. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué más podría haber? ¿Qué secreto guardaban estas jóvenes que apenas comenzaba a conocer? Por supuesto, respondió, intentando mantener la calma. Pueden decirme lo que sea. Sofía miró a su hermana y luego a su madre, como pidiendo permiso. Elena asintió levemente, y Sofía tomó aire antes de hablar. Hace 2 años, Lucía fue diagnosticada con una enfermedad rara. No es terminal, se apresuró a añadir al ver la expresión de pánico en el rostro de Carlos, pero requiere tratamientos constantes y cuidados especiales. El mundo pareció detenerse para Carlos. Miró a Lucía, notando por primera vez la palidez de su piel, la fragilidad oculta tras su sonrisa valiente. ¿Cómo no lo había notado antes? La culpa lo golpeó como una ola, amenazando con ahogarlo. Yo no lo sabía, balbuceó, sintiendo que las palabras eran terriblemente inadecuadas. Lucía, yo. No es tu culpa, interrumpió Lucía, su voz sorprendentemente fuerte. No lo sabías porque no estabas aquí. Pero ahora lo estás, y si realmente quieres ser nuestro padre, necesitas saber que esto es parte de nuestras vidas. Carlos sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse de sus ojos. Sin pensarlo, dio un paso adelante y, por primera vez, abrazó a su hija. Lucía se tensó por un momento, pero luego se relajó en el abrazo. Estoy aquí ahora, murmuró Carlos, su voz quebrada por la emoción. Y te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte, para apoyarte en todo lo que necesites. Sofía, observando la escena, añadió con voz temblorosa, los tratamientos son caros. Mamá ha estado trabajando horas extra y yo conseguí un trabajo de medio tiempo para ayudar, pero aún así. Carlos se separó suavemente de Lucía y miró a Sofía y Elena. La determinación brillaba en sus ojos. No se preocupen más por eso, dijo con firmeza. Me encargaré de todos los gastos médicos de Lucía. Es lo mínimo que puedo hacer después de tantos años de ausencia. Elena, que había permanecido en silencio, habló finalmente. Carlos, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo, interrumpió él. No solo por obligación, sino porque quiero hacerlo. Quiero ser parte de esto, de todo. Los buenos momentos y los difíciles. Lucía, con lágrimas en los ojos, miró a su padre recién descubierto. ¿De verdad harías eso por mí? ¿Por nosotras? Carlos se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Haría cualquier cosa por ustedes, dijo con voz cargada de emoción. Sé que no puedo borrar el pasado, pero les prometo que a partir de ahora,
estaré aquí para todo. Para las citas médicas, para los días buenos y los malos, para lo que sea que necesiten. Sofía, que hasta ahora había mantenido una actitud más reservada, se acercó y puso una mano en el hombro de su padre. Gracias, dijo simplemente, pero esa palabra contenía un mundo de emociones. Elena observaba la escena con una mezcla de emociones en su rostro. Finalmente, habló: esto no será fácil, Carlos. Hay mucho que aprender, mucho que recuperar. Lo sé, respondió él, poniéndose de pie pero manteniendo su mano enlazada con la de Lucía. Y estoy listo para enfrentar cualquier desafío. Juntos, como una familia. El silencio que siguió estaba lleno de promesas no dichas, de esperanzas recién nacidas y de un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Carlos Mendoza, el magnate que lo había tenido todo excepto lo que realmente importaba, se encontraba al borde de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo que prometía ser el más desafiante, el más aterrador y, sin duda, el más gratificante de todos. Mientras el sol comenzaba a ponerse fuera de la ventana de la cocina, bañando la escena en un cálido resplandor dorado, la recién reunida familia Mendoza se preparaba para dar sus primeros pasos juntos en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Una tarde, mientras esperaba en la sala de la casa de Elena para llevar a Lucía a su cita médica, Carlos se encontró observando las fotografías en las paredes. Cada imagen era un recordatorio punzante de los momentos que se había perdido. ¿Listo para irnos? La voz de Lucía lo sacó de sus pensamientos. Se giró para verla, notando la palidez de su rostro y la determinación en sus ojos. Claro, cariño, respondió Carlos, aún sintiéndose incómodo con las palabras de afecto que intentaba usar. ¿Cómo te sientes hoy? Lucía se encogió de hombros, un gesto que Carlos estaba empezando a reconocer como su forma de minimizar su malestar. Estoy bien. Solo un poco cansada. Mientras se dirigían al auto, Carlos no pudo evitar notar cómo Lucía se apoyaba ligeramente en él al caminar. Su corazón se encogió, una mezcla de preocupación y culpa amenazando con abrumarlo. Ya en el hospital, mientras esperaban a ser llamados, Lucía rompió el silencio incómodo. No tienes que sentirte culpable, ¿sabes?, dijo, mirándolo directamente. No es como si hubieras podido evitar que me enfermara. Carlos la miró sorprendido. ¿Cómo? Se te nota en la cara, respondió ella con una pequeña sonrisa. Cada vez que me miras, es como si cargaras el peso del mundo en tus hombros. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Es que, debí haber estado aquí. Debí haber estado contigo desde el principio. Lucía tomó su mano, un gesto que lo sorprendió por su naturalidad. No podemos cambiar el pasado, dijo con una sabiduría que iba más allá de sus años. Pero estás aquí ahora, y eso es lo que importa. Antes de que Carlos pudiera responder, una enfermera llamó el nombre de Lucía. Mientras se levantaban para seguirla, Lucía apretó suavemente la mano de su padre. ¿Vendrás conmigo? Por supuesto, respondió Carlos sin dudarlo. Estaré contigo en cada paso del camino. Mientras seguían a la enfermera por el pasillo, Carlos sintió una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué les esperaba, qué noticias recibirían del médico, pero estaba seguro de una cosa: esta vez, no huiría. Esta vez, estaría allí para su hija, pasara lo que pasara. Al entrar al consultorio, el doctor Ramírez los recibió con una sonrisa amable. Lucía, qué bueno verte. Y veo que has traído compañía hoy. Sí, respondió Lucía, con una mezcla de orgullo y nerviosismo en su voz. Este es mi padre, Carlos. El médico pareció sorprendido por un momento, pero se recuperó rápidamente. Mucho gusto, señor. Es bueno ver que Lucía tiene más apoyo. Carlos asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Estoy aquí para lo que sea necesario, doctor. ¿Cómo está Lucía? El doctor Ramírez miró los resultados de las últimas pruebas y su expresión se volvió seria. Bueno, tenemos que hablar sobre algunas opciones de tratamiento. Mientras el médico explicaba los detalles,
Carlos sintió que su mundo se tambaleaba nuevamente. Pero esta vez, en lugar de huir, apretó la mano de Lucía con más fuerza. No importaba lo que viniera, enfrentarían esto juntos. ¿Qué opinas, papá?, preguntó Lucía, su voz temblando ligeramente mientras el doctor terminaba de explicar las opciones. Carlos la miró, viendo en sus ojos una mezcla de miedo y esperanza. En ese momento, supo que haría cualquier cosa por ella. Estoy contigo, cariño, respondió con firmeza. Sea cual sea el camino que elijas, lo recorreremos juntos. Mientras Lucía asentía, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa valiente en los labios, Carlos sintió que algo cambiaba dentro de él. El magnate frío y calculador que había sido estaba dando paso a algo nuevo, un padre dispuesto a mover cielo y tierra por su hija. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero por primera vez en su vida, Carlos Mendoza estaba listo para enfrentar algo más grande que cualquier negocio, el desafío de ser el padre que sus hijas merecían. Papá, dijo con voz temblorosa, tengo miedo. Esas 3 palabras golpearon a Carlos con la fuerza de un huracán. Por primera vez, vio a su hija no como la adolescente valiente que había conocido, sino como una niña asustada que necesitaba desesperadamente el consuelo de su padre. Sin pensarlo 2 veces, Carlos la envolvió en un abrazo protector. Yo también tengo miedo, cariño, admitió, su voz quebrándose ligeramente. Pero estamos juntos en esto. No voy a dejarte sola, ni por un segundo. Lucía se aferró a él, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. ¿Y si el tratamiento no funciona? ¿Y si? No, interrumpió Carlos con firmeza. No vamos a pensar en, ¿y si? Vamos a enfrentar esto día a día, paso a paso. Y te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para que te recuperes. Se separaron ligeramente y Carlos tomó el rostro de su hija entre sus manos, mirándola directamente a los ojos. Eres más fuerte de lo que crees, Lucía. Y ahora tienes a toda tu familia apoyándote. Lucía asintió, esbozando una pequeña sonrisa a través de las lágrimas. Gracias, papá. Es bueno tenerte aquí. Mientras reanudaban su camino hacia el auto, Carlos sintió que su determinación crecía. No importaba lo que costara, encontraría la mejor atención médica para Lucía. Haría todo lo necesario para verla sana y feliz. Al llegar a casa, encontraron a Elena y Sofía esperando ansiosamente en la sala. La tensión era palpable en el aire. ¿Y bien?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Carlos miró a Lucía, permitiéndole decidir cuánto quería compartir. La joven tomó aire y comenzó a explicar las opciones de tratamiento que el médico había presentado. Mientras hablaba, Carlos notó cómo Sofía se acercaba instintivamente a su hermana, tomando su mano en un gesto de apoyo silencioso. Es mucho para procesar, concluyó Lucía, su voz cansada pero determinada. Elena se acercó y abrazó a su hija. Lo enfrentaremos juntos, mi amor. Como siempre lo hemos hecho. Carlos, observando la escena, sintió una punzada de culpa por todos los años que no estuvo presente. Pero también sintió una resolución inquebrantable. Elena, dijo, su voz firme, necesito hablar contigo un momento. En privado. Mientras Elena lo seguía a la cocina, Carlos podía sentir la mirada preocupada de sus hijas siguiéndolos. Una vez solos, se giró hacia su ex esposa. Voy a vender la empresa, anunció sin preámbulos. Elena lo miró, sus ojos abriéndose con sorpresa. ¿Qué? Carlos, no puedes. Sí, puedo y lo haré, interrumpió él. Lucía necesita el mejor tratamiento posible, y quiero estar ahí para ella en cada paso del camino. No puedo hacer eso si estoy constantemente preocupado por negocios y viajes. Pero Carlos, esa empresa es tu vida. Has trabajado durante décadas para construirla. Carlos negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. Me equivoqué todos estos años, Elena. La empresa nunca fue mi vida. Mi familia, nuestras hijas, eso es mi vida.
Y es hora de que mis acciones reflejen esa verdad. Elena lo miró fijamente, buscando en sus ojos cualquier señal de duda. No encontró ninguna. ¿Estás seguro de esto? Completamente, respondió Carlos sin vacilación. Es hora de ser el padre que Lucía y Sofía merecen. Y si vender todo lo que tengo es lo que se necesita para asegurarme de que Lucía reciba el mejor tratamiento posible, entonces lo haré sin dudarlo. En ese momento, un ruido en la puerta de la cocina llamó su atención. Sofía estaba allí, con lágrimas en los ojos y una expresión de asombro en su rostro. ¿Lo dices en serio?, preguntó, su voz apenas audible. Carlos se acercó a ella, su corazón latiendo con una mezcla de amor y determinación que nunca antes había sentido. Cada palabra, cariño. Ustedes son lo más importante en mi vida ahora. Y haré lo que sea necesario para demostrárselo. Sofía, en un gesto que sorprendió a todos, incluso a ella misma, se lanzó a los brazos de su padre, sollozando suavemente. Gracias, murmuró entre lágrimas. Gracias por estar aquí ahora. Mientras abrazaba a su hija, con Elena observando la escena con una mezcla de emociones, Carlos supo que estaba tomando la decisión correcta. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero por primera vez en su vida, Carlos Mendoza estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Y con esa certeza en su corazón, se preparó para enfrentar cualquier obstáculo que el futuro pudiera depararles, sabiendo que ahora tenía lo único que realmente importaba, el amor y el apoyo de su familia. «Papá», llamó suavemente. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Carlos levantó la vista de los papeles, su rostro suavizándose instantáneamente. «Por supuesto, cariño. Pasa, siéntate». Lucía se sentó frente a él, jugueteando nerviosamente con el borde de su camiseta. «Yo quería preguntarte algo». «Lo que sea», respondió Carlos, dejando a un lado los documentos para prestarle toda su atención. «¿Estás seguro de que quieres vender tu empresa?» La pregunta salió en un susurro, cargada de culpa y preocupación. «No quiero ser la razón por la que pierdas todo por lo que has trabajado». Carlos sintió que su corazón se encogía. Se levantó y se arrodilló frente a su hija, tomando sus manos entre las suyas. «Lucía, mírame», dijo con suavidad pero firmeza. «No estoy perdiendo nada. Estoy ganando todo lo que realmente importa». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Pero has trabajado tan duro». «He trabajado duro por las razones equivocadas», interrumpió Carlos. «Creía que el éxito se medía en dinero y poder. Pero me equivoqué. El verdadero éxito está aquí, contigo, con Sofía, con nuestra familia». Lucía lo miró fijamente, buscando en sus ojos cualquier señal de duda o arrepentimiento. No encontró ninguna. «¿No te arrepentirás?» Carlos sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «El único arrepentimiento que tengo es no haber entendido esto antes. No haber estado aquí para ti y tu hermana desde el principio. Pero ahora tengo la oportunidad de hacer las cosas bien, y no pienso desperdiciarla». De repente, Lucía se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. «Te quiero, papá», susurró entre lágrimas. «Gracias por estar aquí ahora». Carlos sintió que su propio corazón se desbordaba de emoción. «Yo también te quiero, mi niña», respondió, su voz quebrada por la emoción. «Y siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase». Mientras abrazaba a su hija, Carlos escuchó un ruido en la puerta. Allí estaban Elena y Sofía, observando la escena con lágrimas en los ojos. Sin decir una palabra, se unieron al abrazo, formando un círculo de amor y apoyo que Carlos nunca había experimentado antes. En ese momento, rodeado por el amor de su familia, Carlos supo con certeza que estaba tomando la decisión correcta. La venta de su empresa no era un sacrificio, era una liberación. Una oportunidad de redefinir su vida y sus prioridades. «¿Saben qué?», dijo Carlos, mirando a cada uno de los rostros que lo rodeaban. «Creo que es hora de que hagamos algo juntos, como familia».
¿Qué les parece si salimos a cenar esta noche? Las sonrisas que recibió en respuesta fueron todo lo que necesitaba. Mientras se preparaban para salir, Carlos se dio cuenta de que estaba experimentando una felicidad que ningún éxito empresarial le había proporcionado jamás. El futuro aún era incierto. El tratamiento de Lucía sería un desafío, y reconstruir los lazos familiares llevaría tiempo. Pero por primera vez en su vida, Carlos Mendoza se sentía verdaderamente rico. Rico en amor, en propósito y en la certeza de que, pasara lo que pasara, enfrentarían los desafíos juntos, como la familia que siempre debieron haber sido. Mientras salían de la casa, con Lucía y Sofía charlando animadamente y Elena sonriendo con un brillo en los ojos que no había visto en años, Carlos supo que este era solo el comienzo de su verdadera aventura. Una aventura llamada familia. Una tarde, mientras Carlos esperaba a Sofía fuera de su escuela para llevarla a su práctica de debate, notó que su hija salía con una expresión abatida. Se acercó a ella, preocupado. «Sofía, ¿está todo bien?», preguntó, colocando una mano sobre su hombro. Sofía levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «No es nada», murmuró, evitando el contacto visual. Carlos frunció el ceño, reconociendo la misma tendencia a ocultar sus emociones que él mismo tenía. «Vamos, cariño. Puedes contarme lo que sea». Sofía dudó por un momento, pero finalmente cedió. «Es solo que, hoy en clase de historia estábamos hablando sobre nuestras familias y yo no supe qué decir sobre ti». Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. La culpa, que nunca estaba lejos, amenazó con abrumarlo nuevamente. «Oh, Sofía», suspiró, atrayéndola hacia sí en un abrazo. «Lo siento tanto. Sé que mi ausencia ha complicado las cosas para ti y tu hermana». Sofía se aferró a él, dejando escapar un sollozo ahogado. «No es solo eso», continuó entre lágrimas. «Es que, ahora que estás aquí, tengo miedo de que un día decidas que esto es demasiado difícil y te vayas de nuevo». Carlos sintió que su corazón se partía en dos. Se separó ligeramente de Sofía y la miró directamente a los ojos, su voz cargada de emoción. «Escúchame bien, Sofía. Cometí el error más grande de mi vida al no estar presente para ti y tu hermana. Pero te juro, por lo más sagrado, que nunca, jamás, volveré a abandonarlas». Los ojos de Sofía buscaron los de su padre, llenos de una mezcla de esperanza y duda. «¿Lo prometes?». «Lo prometo», respondió Carlos con firmeza. «Y no solo eso. Prometo que cada día me esforzaré por ser el padre que tú y Lucía merecen. Puede que cometa errores, pero nunca dejaré de intentarlo». Sofía asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Gracias, papá». Carlos sintió que su corazón se hinchaba al escuchar esa palabra. «Papá». Aún se sentía nuevo, pero cada vez más correcto. «¿Qué te parece si hoy nos saltamos la práctica de debate?», sugirió Carlos. «Podríamos ir por un helado y hablar. Me encantaría escuchar más sobre ti, sobre tus sueños, tus miedos, todo». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿En serio? ¿No te importa que falte a la práctica?». Carlos sonrió. «A veces, pasar tiempo juntos es más importante que cualquier práctica. Además, estoy seguro de que eres brillante en los debates. Un día libre no te hará daño». Mientras se dirigían al auto, Carlos sintió que algo cambiaba entre ellos. Era como si un muro invisible comenzara a derrumbarse. «Papá», dijo Sofía de repente, deteniéndose. «Hay algo más que quiero decirte». Carlos la miró, expectante. «Sí, cariño». Estoy feliz de que estés aquí ahora», dijo Sofía, su voz apenas un susurro. «Sé que no ha sido fácil para ninguno de nosotros, pero, gracias por intentarlo». Carlos sintió que las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. Sin decir una palabra, atrajo a Sofía hacia sí en otro abrazo, transmitiendo en ese gesto todo el amor y la gratitud que sentía. Mientras se dirigían a la heladería, Carlos se dio cuenta de que este momento,
esta simple conversación con su hija era más valioso que cualquier negocio que hubiera cerrado en su vida anterior. Y supo, con una certeza que nunca antes había sentido, que había tomado la decisión correcta al priorizar a su familia. El camino por delante aún sería desafiante. Habría más momentos difíciles, más conversaciones incómodas, más obstáculos que superar. Pero por primera vez, Carlos Mendoza se sentía verdaderamente preparado para enfrentarlos todos, con el amor de sus hijas como su fuerza impulsora. Papá. Mamá. La voz de Sofía resonó por toda la casa, cargada de pánico. Carlos se levantó de un salto, su corazón latiendo desbocado. Corrió hacia la habitación de Lucía, encontrándose con Elena en el pasillo, ambos con el miedo reflejado en sus rostros. Al entrar, la escena que los recibió fue devastadora. Lucía yacía en el suelo, pálida y temblorosa, mientras Sofía la sostenía, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No responde», gritó Sofía, su voz quebrada por el llanto. Carlos se arrodilló junto a su hija, tomando su mano fría entre las suyas. «Lucía, cariño, ¿me oyes?». Su voz temblaba, luchando por mantener la calma. Elena ya estaba al teléfono, llamando a una ambulancia. Carlos podía escuchar su voz temblorosa dando la dirección. «Papá», susurró Lucía débilmente, sus ojos abriéndose con dificultad. «Tengo miedo». Carlos sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. «Estoy aquí, mi amor. No te voy a dejar. Vas a estar bien, te lo prometo». Los minutos que siguieron parecieron eternos. Carlos sostenía a Lucía en sus brazos, susurrando palabras de aliento, mientras Elena y Sofía se movían frenéticamente, preparando todo para la llegada de la ambulancia. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, Carlos se vio obligado a soltar a su hija. Ver cómo la subían a la camilla fue como si le arrancaran un pedazo de su alma. «Voy con ella en la ambulancia», dijo Carlos, su voz no admitía discusión. «Elena, por favor, lleva a Sofía en el auto». En el trayecto al hospital, Carlos sostuvo la mano de Lucía, observando con impotencia cómo los paramédicos trabajaban. Cada pitido de las máquinas, cada mueca de dolor en el rostro de su hija, era una puñalada en su corazón. «Resiste, mi niña», susurraba una y otra vez. «Eres fuerte, vas a salir de esta». Al llegar al hospital, todo se volvió un borrón de pasillos blancos, voces urgentes y el sonido de equipos médicos. Carlos se vio obligado a soltar la mano de Lucía cuando la llevaron a urgencias, quedándose parado en medio del pasillo, sintiéndose más perdido y asustado que nunca en su vida. Elena y Sofía llegaron minutos después, sus rostros reflejando el mismo terror que Carlos sentía. «¿Qué han dicho los médicos?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Carlos negó con la cabeza, incapaz de formar palabras. Sofía se aferró a él, sollozando silenciosamente. Las horas que siguieron fueron una tortura. Cada vez que se abría la puerta de la sala de espera, los tres saltaban, esperando noticias. Finalmente, un médico se acercó a ellos, su expresión grave. «Familia de Lucía Mendoza», llamó. Carlos se levantó, sus piernas temblando. «Soy su padre». «¿Cómo está mi hija?». El médico los miró a los tres, su voz calmada pero seria. «Lucía está estable por ahora, pero la situación es crítica. Necesitamos tomar decisiones importantes sobre su tratamiento, y rápido». Carlos sintió que el mundo se detenía. Todo el dinero, todo el poder que alguna vez tuvo, parecía inútil frente a la fragilidad de la vida de su hija. «Haré lo que sea necesario», dijo, su voz quebrada pero determinada. «Lo que sea para salvarla». Mientras el médico comenzaba a explicar las opciones, Carlos sintió el peso de Elena y Sofía a su lado, unidos en su preocupación y amor por Lucía. En ese momento, supo que enfrentarían lo que viniera juntos, como la familia que siempre debieron haber sido. La noche se cernía sobre el hospital, larga y llena de incertidumbre, mientras la familia Mendoza se preparaba para la batalla más importante de sus vidas, la lucha por la vida de Lucía. De repente, el silencio se rompió con el sonido de pasos apresurados. El doctor Ramírez,
el especialista que había estado tratando a Lucía, apareció con una expresión que Carlos no pudo descifrar. «Señor Mendoza», dijo el médico, su voz cansada pero urgente. «Necesito hablar con usted en privado». Carlos sintió que su corazón se detenía. Miró a Elena, quien asintió levemente, apretando la mano de Sofía. «Lo que sea que tenga que decir, doctor, puede decirlo frente a toda la familia», respondió Carlos, su voz firme a pesar del miedo que lo consumía. El doctor Ramírez asintió, tomando asiento frente a ellos. «La situación de Lucía es crítica», comenzó. Sus palabras cayendo como piedras en el silencio de la sala. «El tratamiento convencional no está funcionando como esperábamos. Hay una opción experimental». Elena ahogó un sollozo, mientras Sofía se aferraba más fuerte a su madre. Carlos se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el médico. «¿Qué tipo de opción?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Es un tratamiento nuevo, aún en fase de pruebas», explicó el doctor Ramírez. «Ha mostrado resultados prometedores en casos similares al de Lucía, pero...». Hizo una pausa, su mirada grave. «Los riesgos son significativos». Carlos sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Cuáles son los riesgos?», logró preguntar. «El tratamiento es intenso. Podría debilitar aún más su sistema inmunológico. En el peor de los casos». El médico tomó aire. «Podría acelerar el proceso de la enfermedad». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Carlos miró a Elena, viendo en sus ojos el mismo miedo y duda que él sentía. «¿Y si no hacemos nada?», preguntó Sofía, su voz temblorosa rompiendo el silencio. El doctor Ramírez la miró con compasión. «Sin un cambio drástico, Lucía podría no tener mucho tiempo». Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Toda su vida había tomado decisiones difíciles, había manejado crisis empresariales, pero nada lo había preparado para esto. La vida de su hija pendía de un hilo, y él tenía que elegir. Se levantó de repente, acercándose a la ventana. La ciudad brillaba bajo la noche, ajena al drama que se desarrollaba en esa pequeña sala de hospital. Carlos cerró los ojos, recordando la sonrisa de Lucía, su risa, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños. «Doctor», dijo finalmente, volviéndose hacia el grupo. Su voz era firme, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Si fuera su hija, ¿qué haría?». El doctor Ramírez lo miró fijamente, la honestidad reflejada en su rostro cansado. «Intentaría todo lo posible por salvarla». Carlos asintió, tomando una respiración profunda. Se acercó a Elena y Sofía, tomando sus manos. «Vamos a intentarlo», dijo, su voz cargada de determinación y miedo a partes iguales. «Lucía es una luchadora. Siempre lo ha sido. Y nosotros lucharemos con ella». Elena lo miró, lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Estás seguro, Carlos?». «No», admitió él, su voz quebrándose por primera vez. «Pero sé que no puedo rendirme sin haber intentado todo lo posible. Le debemos eso a Lucía». Sofía se puso de pie, abrazando a su padre con fuerza. «Estoy de acuerdo», dijo entre sollozos. «Lucía no se rendiría. Nosotros tampoco lo haremos». El doctor Ramírez asintió, una chispa de esperanza en sus ojos. «Prepararé todo. Les daré un momento para que estén con Lucía antes de comenzar el tratamiento». Mientras el médico se alejaba, la familia Mendoza permaneció unida, sus corazones latiendo al unísono con una mezcla de miedo y esperanza. Carlos miró hacia la puerta que conducía a la habitación de Lucía, sabiendo que al otro lado les esperaba la batalla más importante de sus vidas. «Vamos», dijo suavemente, guiando a Elena y Sofía. «Lucía nos necesita fuertes. Estamos juntos en esto, pase lo que pase». Y con esas palabras, cruzaron el umbral, listos para enfrentar lo que el destino les deparara, unidos por el amor incondicional de una familia que finalmente había encontrado su verdadero significado. Una tarde, mientras Carlos velaba junto a la cama de Lucía en el hospital,
notó un cambio sutil en su rostro. Sus ojos, que habían estado cerrados durante horas, comenzaron a parpadear lentamente. Lucía, susurró Carlos, inclinándose hacia ella. Cariño, ¿puedes oírme? Lucía giró su cabeza ligeramente, sus ojos encontrándose con los de su padre. Una débil sonrisa se formó en sus labios pálidos. Papá, murmuró con voz ronca. ¿Estás aquí? Carlos sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Siempre, mi amor. No me he movido de tu lado ni un segundo. Lucía intentó hablar de nuevo, pero un ataque de tos la interrumpió. Carlos rápidamente le acercó un vaso de agua, ayudándola a beber con cuidado. Gracias, dijo ella después de un momento. Papá, tengo miedo. Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. Lo sé, cariño, respondió, luchando por mantener la compostura. Pero eres la persona más valiente que conozco. Estás luchando con todas tus fuerzas, y nosotros estamos aquí contigo en cada paso. Lucía asintió débilmente. A veces siento que no puedo más, confesó, sus ojos llenándose de lágrimas. Es tan difícil. Carlos tomó la mano de su hija entre las suyas, sintiendo lo frágil que se había vuelto. Escúchame, Lucía, dijo con voz firme pero llena de amor. Eres más fuerte de lo que crees. Has llegado tan lejos, has superado tantos obstáculos. No te rindas ahora, mi amor. Toda la familia está contigo, luchando a tu lado. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Elena y Sofía entraron, sus rostros iluminándose al ver a Lucía despierta. Lucía, exclamó Sofía, corriendo hacia la cama. ¿Estás despierta? Elena se acercó más despacio, las lágrimas brillando en sus ojos. Mi niña, susurró, acariciando el cabello de Lucía. Lucía miró a su familia reunida a su alrededor, y por un momento, pareció que una chispa de su antigua vitalidad regresaba a sus ojos. Los amo a todos, dijo suavemente. Gracias por no rendirse conmigo. Carlos sintió que su corazón se apretaba. Nunca nos rendiremos, cariño. Estamos juntos en esto, hasta el final. De repente, Lucía frunció el ceño, como si estuviera recordando algo. Papá, dijo, su voz un poco más fuerte. ¿Recuerdas esa promesa que me hiciste? ¿Sobre llevarme a ver el mar cuando me recuperara? Carlos asintió, recordando la conversación que habían tenido semanas atrás, en un momento de optimismo. Por supuesto que lo recuerdo, mi amor. Quiero que lo hagamos, dijo Lucía, una determinación inesperada en su voz. Quiero ver el mar, sentir la arena bajo mis pies. Quiero que vayamos todos juntos, como una familia. Elena y Carlos intercambiaron miradas de preocupación. Lucía, cariño, comenzó Elena con suavidad. Aún estás muy débil. Tal vez cuando estés un poco más fuerte. No, interrumpió Lucía, su voz sorprendentemente firme. Quiero hacerlo ahora. Necesito algo por lo que luchar, algo que me dé fuerzas para seguir adelante. Carlos miró a su hija, viendo en sus ojos una mezcla de súplica y determinación. En ese momento, tomó una decisión. Lo haremos, dijo con firmeza. Hablaré con el doctor Ramírez. Si él da su aprobación, te llevaremos a ver el mar, Lucía. Te lo prometo. Una sonrisa genuina, la primera en semanas, iluminó el rostro de Lucía. Gracias, papá, susurró. Mientras la familia compartía ese momento de esperanza, Carlos sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Miedo por la salud de Lucía, determinación por cumplir su promesa, y un amor tan profundo que amenazaba con desbordarlo. Sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil, pero en ese instante, viendo la sonrisa en el rostro de su hija y sintiendo el apoyo de Elena y Sofía a su lado, Carlos supo que enfrentarían cualquier desafío juntos. La promesa de ver el mar se había convertido en un faro de esperanza, guiándolos a través de la oscuridad hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La mañana era clara y fresca cuando Carlos ayudó a Lucía a subir al coche.
Ella estaba pálida y débil, pero sus ojos brillaban con una anticipación que no se había visto en meses. ¿Estás cómoda, cariño?, preguntó Carlos, asegurando el cinturón de seguridad alrededor de su frágil cuerpo. Lucía asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Sí, papá. Estoy lista. Elena y Sofía se acomodaron en el asiento trasero, el coche cargado con medicamentos, equipo médico y todo lo necesario para garantizar la seguridad de Lucía durante el viaje. Mientras Carlos conducía, un silencio cargado de emoción llenaba el vehículo. Cada kilómetro recorrido era una victoria, cada curva en el camino los acercaba más a ese sueño que parecía tan lejano hace apenas unas semanas. ¿Recuerdas la primera vez que fuimos a la playa, mamá?, preguntó Sofía de repente, rompiendo el silencio. Elena sonrió, sus ojos brillando con el recuerdo. Claro que sí. Tú y Lucía tenían apenas 5 años. Estaban tan emocionadas que apenas pudimos mantenerlas quietas en el coche. Lucía se rió suavemente, un sonido que llenó el corazón de Carlos de alegría. Recuerdo que construimos un castillo de arena enorme, dijo. Y juramos que algún día viviríamos en un castillo así, junto al mar. Carlos sintió una punzada de dolor al pensar en todos los momentos que se había perdido. Pero en lugar de dejarse llevar por el arrepentimiento, se concentró en el presente, en la oportunidad que tenía ahora de crear nuevos recuerdos. Bueno, dijo con una sonrisa, tal vez no podamos construir un castillo hoy, pero prometo que será un día inolvidable. A medida que se acercaban a la costa, la anticipación crecía. Finalmente, al doblar una curva, el vasto océano azul apareció ante ellos, extendiéndose hasta el horizonte. Ahí está, exclamó Sofía, su voz llena de emoción. Carlos miró a Lucía por el espejo retrovisor y vio cómo sus ojos se agrandaban, llenos de asombro y emoción. Por un momento, toda la enfermedad, todo el dolor parecía desvanecerse de su rostro, reemplazado por una expresión de pura alegría. Aparcaron cerca de la playa y Carlos ayudó cuidadosamente a Lucía a salir del coche. Con Elena y Sofía flanqueándolos, la familia avanzó lentamente hacia la orilla. Cuando finalmente llegaron a la arena, Lucía se detuvo, cerrando los ojos y respirando profundamente el aire salado. Es más hermoso de lo que recordaba, susurró. Carlos se arrodilló junto a ella, tomando su mano. ¿Quieres acercarte más al agua? Lucía asintió con entusiasmo. Con cuidado, Carlos la levantó en sus brazos y caminó hacia la orilla, con Elena y Sofía siguiéndolos de cerca. Cuando el agua fría tocó los pies de Lucía, ella soltó una risa de pura alegría. «Está fría», exclamó, sus ojos brillando con una vida que no habían visto en meses. La familia pasó las siguientes horas en la playa, disfrutando del sol, el mar y, sobre todo, de la compañía mutua. Carlos observaba maravillado cómo Lucía parecía ganar fuerza con cada minuto que pasaba, como si el mar tuviera propiedades curativas que ningún tratamiento médico podía igualar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, la familia se sentó juntos en la arena. Lucía, apoyada contra el pecho de Carlos, miraba el horizonte con una expresión de paz. «Gracias», dijo suavemente, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas. «Gracias por hacer esto realidad». Carlos besó la parte superior de su cabeza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con derramarse. «Gracias a ti, mi amor, por ser tan fuerte, por no rendirte nunca». Elena y Sofía se acercaron, formando un círculo protector alrededor de Lucía. En ese momento, mirando a su familia reunida bajo el cielo del atardecer, Carlos sintió una certeza que no había experimentado en mucho tiempo. «Vamos a superar esto», dijo con voz firme. «Juntos, como una familia. Y volveremos a este lugar, Lucía. Te lo prometo». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, la familia Mendoza permaneció unida en la playa, sus corazones llenos de amor, esperanza y una determinación inquebrantable de enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera depararles. El mar, testigo silencioso de su unión, continuaba su eterno vaivén, como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza en el horizonte. Una mañana,
mientras Carlos preparaba el desayuno en la cocina, el teléfono sonó con una urgencia que hizo que su corazón se detuviera por un instante. ¿Señor Mendoza? La voz del doctor Ramírez sonaba tensa al otro lado de la línea. Necesito que venga al hospital inmediatamente. Tenemos los resultados de las últimas pruebas de Lucía. Carlos sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Es malo, doctor? Hubo una pausa que pareció durar una eternidad. Preferiría discutirlo en persona, señor Mendoza. Por favor, traiga a su esposa también. Con manos temblorosas, Carlos colgó el teléfono y se dirigió a la habitación de Elena. La encontró terminando de vestirse, su rostro reflejando la preocupación que había visto en el suyo propio. «Era el hospital, ¿verdad?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Carlos asintió, incapaz de encontrar las palabras. «Tenemos que ir. Ahora». El viaje al hospital fue un tormento silencioso. Carlos conducía con los nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante, mientras Elena miraba por la ventana, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Al llegar, fueron recibidos por el doctor Ramírez, cuya expresión grave solo aumentó su ansiedad. «Por favor, tomen asiento», dijo el médico, cerrando la puerta de su consultorio detrás de ellos. Carlos y Elena se sentaron, sus manos entrelazadas buscando fuerza el uno en el otro. «Los resultados de las últimas pruebas de Lucía son desconcertantes», comenzó el doctor Ramírez. «Por un lado, vemos una mejora significativa en algunos aspectos de su condición. La visita a la playa parece haber tenido un efecto positivo en su estado de ánimo y, sorprendentemente, en algunos de sus marcadores físicos». Carlos sintió un destello de esperanza, pero la expresión del médico le advirtió que no era el final de la historia. «Sin embargo», continuó el doctor Ramírez, su voz volviéndose más grave, «hemos detectado una nueva complicación. Una que podría requerir una intervención más agresiva». Elena ahogó un sollozo. «¿Qué tipo de intervención?», preguntó, su voz temblando. El doctor Ramírez tomó una respiración profunda antes de responder. «Existe un tratamiento experimental en Estados Unidos. Es arriesgado, pero podría ser la mejor opción para Lucía en este momento». Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Estados Unidos? Pero, ¿cuánto tiempo? ¿Cuáles son los riesgos? «El tratamiento duraría al menos 6 meses», explicó el médico. «En cuanto a los riesgos, son considerables. Pero también lo es el potencial de una recuperación completa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miró a Elena, viendo en sus ojos el mismo torbellino de emociones que sentía en su interior: miedo, esperanza, duda, determinación. «¿Podemos hablar con Lucía antes de tomar una decisión?», preguntó finalmente Carlos. El doctor Ramírez asintió. «Por supuesto. Pero les aconsejo que lo hagan pronto. Cuanto antes comencemos el tratamiento, si deciden seguir adelante, mejores serán las posibilidades de éxito». Mientras salían del consultorio, Carlos sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La decisión que tenían por delante era monumental, con consecuencias que podrían cambiar el curso de sus vidas para siempre. «¿Qué vamos a hacer, Carlos?», susurró Elena, su voz quebrada por la emoción. Carlos la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. «Lo que siempre hemos hecho, mi amor. Luchar. Juntos». Mientras se dirigían a la habitación de Lucía, Carlos sabía que estaban a punto de enfrentar la conversación más difícil de sus vidas. Pero también sabía que, sin importar lo que decidieran, lo harían como una familia unida por el amor y la esperanza. El futuro era incierto, lleno de peligros y posibilidades. Pero mientras caminaban por el pasillo del hospital, Carlos se aferró a la promesa que había hecho en la playa: volverían allí, todos juntos, sin importar lo que el destino les deparara. «¿Qué pasa?», preguntó Lucía, su voz débil pero alerta. «¿Qué dijo el doctor?». Carlos y Elena intercambiaron una mirada, buscando fuerza el uno en el otro antes de acercarse a la cama. Carlos tomó la mano de Lucía entre las suyas, notando lo frágil que se sentía.
Cariño, comenzó, su voz temblando ligeramente, el doctor Ramírez nos ha hablado de un nuevo tratamiento. Uno que podría ayudarte a recuperarte por completo. Los ojos de Lucía se iluminaron con una chispa de esperanza. ¿En serio? Eso es maravilloso, ¿no? Elena se sentó al otro lado de la cama, acariciando suavemente el cabello de su hija. Es una posibilidad, mi amor. Pero hay algo que debes saber. Sofía, sintiendo la tensión en el aire, se acercó más, tomando la otra mano de su hermana. Carlos respiró hondo antes de continuar. El tratamiento es en Estados Unidos, Lucía. Y duraría al menos 6 meses. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas. Lucía miró a cada miembro de su familia, su mente procesando la información. 6 meses, repitió finalmente, su voz apenas un susurro. Pero, ¿y la escuela? ¿Y ustedes? No puedo estar lejos tanto tiempo. Iremos contigo, interrumpió Sofía con firmeza. Todos nosotros. ¿Verdad, papá? Carlos asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y amor por la determinación de su hija mayor. Por supuesto. No te dejaríamos sola en esto, Lucía. Somos una familia, y enfrentaremos esto juntos. Elena, con lágrimas en los ojos, añadió, pero cariño, debes saber que este tratamiento es arriesgado. No podemos garantizar que funcionará, y podrían haber complicaciones. Lucía cerró los ojos por un momento, absorbiendo la gravedad de la situación. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación en ellos que Carlos no había visto en mucho tiempo. Quiero intentarlo, dijo con una voz sorprendentemente firme. He luchado tanto tiempo, no puedo rendirme ahora. No cuando hay una posibilidad de recuperarme por completo. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y amor. Estamos contigo, mi niña. Cada paso del camino. Sofía apretó la mano de su hermana. Además, dijo con una sonrisa forzada, tratando de aligerar el ambiente, siempre quisimos conocer Estados Unidos, ¿recuerdas? Será como una gran aventura familiar. Lucía sonrió débilmente, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Una aventura, repitió. Me gusta cómo suena eso. Elena, luchando por contener las lágrimas, abrazó a sus hijas. Entonces está decidido. Iremos a Estados Unidos y lucharemos juntos. Como siempre lo hemos hecho. Carlos observó a su familia, unida en ese momento de decisión crucial. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y momentos de duda. Pero también sabía que el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo. Voy a hacer los arreglos necesarios, dijo, su voz cargada de emoción pero firme en su resolución. Nos iremos lo antes posible. Y Lucía, añadió, inclinándose para besar la frente de su hija, te prometo que haremos todo lo que esté en nuestro poder para que te recuperes. Y cuando todo esto termine, volveremos a esa playa. Todos juntos. Mientras la familia Mendoza se abrazaba, compartiendo lágrimas, miedos y esperanzas, Carlos sintió que estaban al borde de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo que los llevaría lejos de casa, hacia lo desconocido, pero que también les ofrecía la promesa de un futuro juntos. El sol comenzaba a ponerse fuera de la ventana del hospital, bañando la habitación con una luz dorada. Y en ese momento, rodeados por el amor y la unidad familiar, todos sintieron una chispa de esperanza. La batalla que tenían por delante sería dura, pero estaban listos para enfrentarla. Juntos, como una familia, se embarcarían en esta nueva aventura, con el corazón lleno de amor y la determinación de superar cualquier obstáculo que el destino pudiera poner en su camino. En el aeropuerto, la familia Mendoza se encontraba frente a la puerta de embarque, un mar de emociones reflejándose en sus rostros. Lucía, sentada en una silla de ruedas, miraba a su alrededor con una mezcla de emoción y aprensión. ¿Estás lista, cariño?, preguntó Carlos, arrodillándose frente a ella. Lucía asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente.
Creo que sí. Es solo que, todo parece tan grande, tan desconocido. Elena se acercó, colocando una mano reconfortante en el hombro de su hija. Lo enfrentaremos juntos, mi amor. Paso a paso. Sofía, que había estado inusualmente callada, se acercó a su hermana. Te prometo que haré que este viaje sea divertido, dijo con una sonrisa forzada. Incluso en el hospital. Seremos como esas familias de las películas que hacen locuras en los pasillos. Lucía soltó una risita, el sonido aliviando un poco la tensión en el aire. Gracias, Sophie. No sé qué haría sin ti. Carlos observó a sus hijas, sintiendo una oleada de amor y orgullo. Se volvió hacia Elena, notando las lágrimas contenidas en sus ojos. ¿Estás bien?, susurró. Elena asintió, tomando una respiración profunda. Es solo que, esto es real, ¿verdad? Estamos realmente haciendo esto. Lo estamos, confirmó Carlos, tomando su mano. Y saldremos adelante, como siempre lo hemos hecho. En ese momento, el anuncio del embarque resonó por los altavoces. La realidad de lo que estaban a punto de hacer golpeó a la familia con toda su fuerza. Bueno, dijo Carlos, enderezándose y tomando las asas de la silla de ruedas de Lucía, es hora de empezar nuestra nueva aventura. Mientras avanzaban por la pasarela de embarque, cada miembro de la familia llevaba consigo un torbellino de emociones. Miedo por lo desconocido, esperanza por las posibilidades, y una determinación inquebrantable de permanecer unidos sin importar lo que el futuro les deparara. Ya en el avión, con Lucía acomodada junto a la ventana, Carlos se encontró mirando a su familia. Elena revisaba nerviosamente los documentos médicos, Sofía fingía leer un libro mientras lanzaba miradas preocupadas a su hermana, y Lucía. Lucía miraba por la ventana, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y emoción. ¿En qué piensas, cariño?, preguntó Carlos suavemente. Lucía se volvió hacia él, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Estaba pensando en la playa, dijo. En la promesa que hicimos. De volver todos juntos. Carlos sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Y lo haremos, afirmó con convicción. Este es solo un desvío en nuestro camino de regreso a esa playa. Mientras el avión comenzaba a moverse, Carlos tomó la mano de Lucía, sintiendo como Elena y Sofía se acercaban más, formando un círculo protector alrededor de ella. El rugido de los motores llenó la cabina, y con él, una sensación de que estaban dejando atrás no solo su hogar, sino también una parte de sus vidas. Pero mientras el avión se elevaba hacia el cielo, llevándolos hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades, Carlos supo con certeza que estaban haciendo lo correcto. Porque sin importar dónde estuvieran, sin importar los desafíos que enfrentaran, tenían lo más importante, el amor y la unidad de su familia. Y con ese pensamiento, Carlos cerró los ojos, permitiéndose soñar con el día en que volverían a esa playa, con Lucía completamente recuperada, riendo y corriendo por la arena. Era una imagen que guardaría en su corazón, un faro de esperanza que los guiaría a través de los días difíciles que tenían por delante. El viaje apenas comenzaba, y con él, una nueva etapa en la vida de los Mendoza. Una etapa llena de desafíos, pero también de amor, esperanza y la promesa de un futuro juntos. Una tarde, mientras Lucía se sometía a sus primeras pruebas, Carlos se encontró solo en la sala de espera, el peso de la situación cayendo sobre él con toda su fuerza. Fue entonces cuando Elena se sentó a su lado, tomando su mano en silencio. ¿Cómo lo estamos haciendo, Carlos?, preguntó suavemente, su voz cargada de emoción. Carlos la miró, viendo en sus ojos el mismo cansancio y preocupación que sentía. Estamos sobreviviendo, respondió con una sonrisa triste. Un día a la vez. En ese momento, Sofía apareció corriendo por el pasillo, su rostro iluminado por una emoción que no habían visto en semanas. Mamá, papá. ¿Tienen que venir a ver esto? Sin esperar respuesta, Sofía los guió hasta la habitación de Lucía. Al entrar, se encontraron con una escena que les robó el aliento. Lucía estaba sentada en la cama, rodeada de médicos y enfermeras, una sonrisa radiante iluminando su rostro pálido.
Miren, exclamó Lucía, levantando su brazo para mostrar un pequeño movimiento en sus dedos, un movimiento que hace semanas era imposible para ella. El doctor Thompson, el especialista a cargo del tratamiento de Lucía, se volvió hacia Carlos y Elena con una sonrisa cautelosa pero esperanzada. Es un progreso significativo, explicó. El tratamiento está mostrando resultados prometedores, mucho más rápido de lo que esperábamos. Carlos sintió que sus rodillas se debilitaban por la emoción. Se acercó a la cama de Lucía, tomando su mano entre las suyas. «Mi niña valiente», susurró, las lágrimas brillando en sus ojos. Elena se unió a ellos, abrazando a Lucía con cuidado. «Estamos tan orgullosos de ti, cariño. Tan orgullosos». Sofía, incapaz de contener su emoción, saltó sobre la cama, abrazando a su hermana. «Sabía que lo lograrías. Eres la persona más fuerte que conozco, Lucía». El doctor Thompson carraspeó suavemente, llamando la atención de la familia. «Quiero que entiendan que esto es solo el comienzo», advirtió con gentileza. «Aún tenemos un largo camino por delante, y habrá desafíos. Pero esto es una muy buena señal». Carlos asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y cautela. «¿Cuáles son los próximos pasos, doctor?» «Intensificaremos el tratamiento», respondió el médico. «Será duro, Lucía. Habrá días en los que te sentirás peor antes de mejorar. Pero si mantienes esta fuerza y determinación, creo que tenemos motivos para ser optimistas». Lucía miró a su familia, luego al doctor, una nueva chispa de determinación en sus ojos. «Estoy lista», dijo con firmeza. «He llegado hasta aquí. No me rendiré ahora». Mientras la familia compartía ese momento de alegría y esperanza, Carlos no pudo evitar pensar en el largo camino que aún tenían por delante. Los desafíos, las noches de insomnio, los momentos de duda, todo eso aún estaba allí, esperando. Pero por primera vez desde que comenzó esta odisea, sintió una verdadera esperanza floreciendo en su pecho. Esa noche, mientras Lucía dormía y Sofía charlaba en voz baja con Elena, Carlos se encontró mirando por la ventana del hospital hacia la ciudad desconocida que se extendía ante él. Las luces parpadeantes le recordaron las estrellas que habían visto en la playa, aquella noche que parecía tan lejana ahora. «Volveremos», susurró para sí mismo, una promesa renovada. «Volveremos a esa playa, todos juntos. Y esta vez, será para celebrar». Con esa promesa en su corazón, Carlos se volvió hacia su familia, listo para enfrentar cualquier desafío que el mañana pudiera traer. Porque ahora, más que nunca, sabía que juntos podían superar cualquier obstáculo. El camino sería difícil, pero la luz al final del túnel brillaba un poco más fuerte esa noche, iluminando el camino hacia un futuro lleno de posibilidades y esperanza. Una tarde, mientras Carlos caminaba por los pasillos del hospital, se encontró con el doctor Thompson, quien lo detuvo con una expresión seria en su rostro. «Señor Mendoza, ¿podemos hablar un momento?» Carlos sintió que su corazón se aceleraba. «Por supuesto, doctor». «¿Ocurre algo?» El doctor Thompson lo guió a una pequeña sala de consulta y cerró la puerta detrás de ellos. «Tengo noticias sobre Lucía», comenzó, su voz cauta. «Los últimos resultados muestran algo inesperado». Carlos se aferró al borde de la silla, preparándose para lo peor. «¿Qué es, doctor? Por favor, dígamelo sin rodeos». El médico tomó una respiración profunda antes de continuar. «El tratamiento está funcionando mejor de lo que esperábamos. De hecho, si las cosas siguen así, Lucía podría estar lista para volver a casa mucho antes de lo previsto». Las palabras tardaron un momento en registrarse en la mente de Carlos. Cuando lo hicieron, sintió que una ola de emoción lo abrumaba. ¿Está diciendo que Lucía se está curando?» El doctor Thompson sonrió, aunque con cautela. «Estamos viendo una remisión significativa. Pero quiero que entienda, señor Mendoza, que aún queda camino por recorrer. Necesitaremos seguir monitoreando a Lucía de cerca, incluso después de que vuelvan a casa». Carlos asintió,
las lágrimas brotando de sus ojos sin que pudiera contenerlas. Entiendo, doctor. Pero esto es más de lo que nos atrevíamos a esperar. Su hija es una luchadora, dijo el doctor Thompson con admiración. Y el apoyo de su familia ha sido crucial en su recuperación. Carlos se levantó, ansioso por compartir las noticias con su familia. ¿Puedo decírselo a Lucía? El médico asintió. Por supuesto. Pero recuerde, aún necesitamos ser cautelosos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Carlos se dirigió a la habitación de Lucía. Al entrar, encontró a Elena leyendo en voz baja mientras Lucía y Sofía jugaban a las cartas en la cama. Papá, sonrió Lucía, su rostro más lleno de color de lo que había estado en meses. Llegas justo a tiempo para ver cómo le gano a Sofía por tercera vez consecutiva. Sofía resopló juguetonamente. Pura suerte, hermanita. Carlos se acercó a la cama, su emoción palpable. Elena, notando su expresión, se levantó, preocupada. Carlos, ¿qué pasa? Tomando una respiración profunda, Carlos compartió las noticias del doctor Thompson. A medida que hablaba, vio cómo los rostros de su familia se transformaban, la incredulidad dando paso a la esperanza, y finalmente a una alegría cautelosa. Lucía fue la primera en romper el silencio que siguió. ¿Significa esto que podemos volver a casa? Su voz temblaba de emoción. Carlos se sentó en el borde de la cama, tomando la mano de su hija. Pronto, mi amor. Muy pronto. Sofía saltó de la cama, incapaz de contener su emoción. Tenemos que celebrar. ¿Podemos salir a cenar? ¿Tal vez ir a ese parque que vimos el otro día? Elena, con lágrimas en los ojos, abrazó a Carlos. Es un milagro, susurró. Lo es, asintió Carlos. Luego, mirando a cada miembro de su familia, añadió, pero el verdadero milagro es cómo hemos